Hola, mi nombre es Antonio y soy estudiante de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad Autónoma de Campeche, y el tema que voy a hablarles el día de hoy va a ser sobre la evaluación de los músculos de la cara. Iniciamos con la valoración de los músculos extrínsecos del ojo. Para valorar esto, la posición de nuestro paciente va a ser en sedestación, y lo único que vamos a hacer es taparle un ojo, y le vamos a pedir que siga nuestro dedo hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y lo mismo con el otro lado. Como vemos, el paciente lo puede realizar. En este caso se puede encontrar en un grado funcional o en un funcional débil. Recordando que la escala de valoración de los músculos de la cara es F, FD, NF, donde F va a ser funcional, FD va a ser una función débil, NF va a ser no funcional y una O va a carecer de la función. Continuamos con la valoración de los músculos de las cejas, de los párpados y de la frente. Para empezar vamos a comenzar con el elevador del párpado, y le vamos a pedir a nuestro paciente que se encuentre en sedestación, y lo único que le vamos a pedir es que ella intente levantar sus párpados, y nosotros el fisioterapeuta vamos a intentar cerrarlos. Le vamos a poner una mínima resistencia y el paciente tiene que aguantar. Bueno, como recordando, esto se queda a consideración del fisioterapeuta si puede estar en funcional débil o en una función máxima. Con el orbicular de los ojos, aquí le vamos a pedir al paciente que de igual manera se encuentre en sedestación, y lo único que le vamos a decir es que intente cerrar los ojos lo más que pueda, y nosotros vamos a poner una resistencia hacia arriba que vamos a intentar abrir el ojo, y obviamente el paciente no tiene que permitir eso. Y eso sería todo. Ahora continuamos con el superciliar. Aquí le vamos a pedir a nuestro paciente que frunza el ceño, como cara de molesto. Lo puede realizar. Y nosotros vamos a poner una resistencia en contra de ese movimiento, y si el paciente lo puede resistir una fuerza máxima, se va a considerar que está en un funcional, y si no, se va a considerar en un funcional débil, y si de veramente no se puede notar una expresión de las arrugas adecuadamente, se va a considerar en un no funcional, y si no pueden hacer el movimiento, va a ser en un grado O, que no funciona. A ver, ¿lo puede realizar? En un grado de F, que sí lo puede hacer. Ahora le vamos a poner una resistencia máxima. Y como vemos, se da el movimiento, así que por lo tanto se va a encontrar en un funcional débil. Continuamos con la valoración del músculo occipitofrontal. Aquí le vamos a pedir al paciente que intente elevar las cejas, y dependiendo de la escala, como ya había mencionado, si está en escala de F es que es funcional y las arrugas de la cara son muy prominentes. Si está en FD es que están ligeramente pronunciadas las arrugas y va a ceder a la resistencia. NF quiere decir que va a ser una ligera contracción de los músculos, y en un grado O no va a haber ningún tipo de movimiento. Vamos a pedirle al paciente que lo haga, y en un grado FD, que es una función débil, y aquí están ligeramente pronunciadas las arrugas, y le vamos a poner una resistencia, y el paciente no tiene que permitirlo. Bueno, continuamos con la valoración de los músculos de la nariz. Recordando que los músculos que participan son el piramidal, el nasal y el multiforme.
el único músculo que se valora aquí va a ser el piramidal, ya que es el único que los fisioterapeutas valoran clínicamente. Para esto el paciente va a estar en sedestación y le vamos a pedir que haga, que arrugue su nariz. Y si el paciente tolera la resistencia, se va a encontrar en una escala F, que es funcional. Si solamente los pliegues de la nariz son superficiales, se va a considerar en un FD y va a ceder a la resistencia. En un no funcional, que es el NF, el paciente no va a poder hacer ningún tipo de contracción, y en un grado O no va a haber ni siquiera una expresión. Y vamos a pedirle que lo haga y vamos a ejercer la resistencia. En este caso el paciente no puede sostener a la resistencia, por lo tanto se encuentra en un funcional débil. Continuamos con la valoración de los músculos de la boca. Vamos a utilizar para esta valoración una batelengua, y el primer músculo que vamos a valorar va a ser el orbicular de los labios, y para esto le vamos a decir al paciente que protruya los labios y nosotros le vamos a poner resistencia con el abatelengua, y el paciente no debe de permitir esto. Ahora vamos a valorar el músculo bucinador, que es el que va a protruir los cachetes. Le vamos a decir que lo haga y nosotros le vamos a introducir el abatelenguas, y el paciente no debe de dejar que nosotros lo vencemos con la resistencia. Y ahora continuamos con... Pasamos al músculo canino, y para eso le vamos a decir a nuestro paciente que intente elevar el labio superior, haciendo énfasis en que estos músculos no se va a poner ningún tipo de resistencia, solamente hay que ver que el paciente lo pueda realizar. Continuamos con el elevador del labio superior, y le vamos a pedir al paciente que intente elevar el labio y meter la barbilla. Como vemos, el paciente lo puede realizar. Seguimos con el cigomático mayor, que este va a ser su función, hacer la risa fingida, y le vamos a pedir al paciente que lo realice. De ahí vamos con el barba de la boca, que es que va a deprimir el labio inferior de la boca. De ahí vamos al músculo cutáneo o platisma, que es el que va a darle la forma al cuello. Y por último tenemos al músculo depresor del labio inferior, y le vamos a pedir al paciente que intente deprimir el labio inferior. Vamos con la valoración de los músculos de la masticación, que es el macetero y el temporal. Para valorar el primero, le vamos a decir al paciente que abra la boca, y nosotros le vamos a poner una resistencia en la mandíbula, y ella no debe de cerrar la boca. El siguiente músculo, que es el temporal, va a ser de la manera contraria. Le vamos a pedir al paciente que cierre la boca, y que nosotros le vamos a poner una resistencia a nivel de la barbilla, y ella no debe de ceder al movimiento.